Muy buenos días, amigos creyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es una promesa muy grande para cada uno de todos nosotros los cristianos. El rapto de la iglesia. ¡Wow! El rapto de la iglesia, amados hermanos. Si en esta mañana tenemos la oportunidad de abrir nuestras Biblias y podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La palabra dice de esta manera, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. El tema de este capítulo, amados hermanos, es confirmar a los nuevos creyentes la verdad fundamental, a exhortarlos a una vida personal de santidad, agradable al Señor, consolarlos que la muerte no es el final, simplemente un nuevo comienzo en la eternidad. Instruirlos sobre la esperanza que Cristo viene por su iglesia. Meditemos, hermanos. Decir adiós no es fácil. Los momentos de despedida siempre tienen un tanto de tensión. Se sabe que después del adiós vendrá la separación.
y procesar eso. No es fácil. Yo lo entiendo. Decir adiós es particularmente difícil cuando nos despedimos de personas que amamos con todo el corazón. Recordemos en este momento. ¿Cuántos no hemos llorado alguna vez en la vida diciendo adiós a un ser querido? Mas nos impide la palabra. No podemos hablar. Nos quedamos mudos en el instante. Entonces, ¿cuánto hemos tenido que decir adiós con señas? Porque la tristeza nos impide la palabra. Ahora bien, si decir adiós a un ser querido es difícil, decir adiós en forma definitiva a un ser querido es muy doloroso, hermanos. Pero mis amigos, tenemos una consolación muy grande. Aun si viviéramos en constantes aflicciones, problemas o tribulaciones, en aflicciones a diario, nosotros los creyentes tenemos que mantener la fe. Cuando un familiar o íntimo amigo es arrebatado de nuestro lado por la muerte, en ese momento, en ese instante, lágrimas y sufrimientos invadirán nuestra alma, nuestro corazón. Pero, amado hermano, pero nosotros los cristianos somos diferentes al incrédulo que no tiene esperanza alguna en esta vida o en la otra. Para creyentes, para salvos como tú y yo, la muerte no es el final. No es el final, pero es un nuevo comienzo en la eternidad en presencia con el Señor. Un nuevo día con Jesús. Eso es todo. Si creemos que Cristo murió y resucitó, debemos tener en nuestros corazones que Dios traerá con Cristo Jesús a los que durmieron en él. Eso es de acuerdo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Entonces la pregunta viene al día, hermanos. ¿Qué es la muerte? Esa pregunta nos hacemos todos los días. ¿Qué es la muerte? ¿Podríamos explicar lo que es la muerte? Amados hermanos, la muerte es algo desconocido. La muerte es algo desconocido y sabemos muy poco al respecto. Pero para un hombre salvo, que conoce a Dios, la muerte no es el final, pero un nuevo comienzo en presencia con el Señor. Amados hermanos, cuán grande consolación para cada uno de nosotros. Cuán grande consolación para nosotros los salvos en respecto a nuestros seres queridos y amigos que murieron en Cristo. Sabiendo que a la venida de Cristo todos seremos reunidos con estos seres amados y nos reuniremos en su nombre para alabarle y glorificarle una vez más. Amados hermanos. Por cierto, amados hermanos, aflicción, tristezas o penas por nuestra pérdida es normal. Es normal. Lloraremos, sufriremos por nuestros familiares muertos. Pero sabemos muy bien, amados hermanos,
Pero sabemos por seguro que ellos están en mejor lugar que nosotros en este día. Amados hermanos, en la eternidad en presencia con el Señor, regocijándose en el Señor, gozándose en compañía del Señor. Nuestra fe y confianza nos quita nuestras aflicciones, nuestros sentimientos o aflicciones y nos da paz, gozo, amor en nuestros corazones. Pablo dice, hermanos, no se turbe vuestro corazón como los otros que no tienen esperanzas, dice el versículo 13. Porque a su venida todos estaremos con él. Nuestra esperanza está en un futuro cercano, hermanos, porque Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Estamos a un paso del fin, hermanos. Porque a su venida todos estaremos con él. Nuestra esperanza está en un futuro cercano, porque Cristo viene por su iglesia. La pregunta es esta: ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados para recibir a Cristo? Pablo deseaba que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final. Que la muerte no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, muertos y vivos se reunirán para volver a volverse a ver nuevamente. Dios ha llamado a sus escogidos a la salvación. Dios también llamará a sus santos cuando ellos están preparados para estar en su presencia. Amados hermanos, Dios los pone a dormir. Como un padre lleno de amor a sus hijos. Como un padre lleno de amor hacia sus hijos. Él se lleva a sus santos de este mundo al momento adecuado. La Biblia nos indica que los muertos en Cristo duermen. Duermen, y es un término indirecto usado para diferenciar los que murieron en Cristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así tenemos que creer en su venida. Y con él vendrán todos aquellos que durmieron en Cristo. De acuerdo al versículo 14. Amados hermanos, la seguridad de nuestra esperanza de una vida más allá de la muerte es la resurrección de Cristo. Y a su venida todos los salvos disfrutaremos de la eternidad cuando hacemos el énfasis que Cristo murió y resucitó. Es nuestra base, es nuestra garantía para nuestra futura resurrección. Que nosotros seremos queridos. Y que nuestros seres queridos, amados hermanos, que murieron en la fe, en ese momento gozan en la presencia de Cristo. Digo, los que duermen en Cristo, los salvos. También dice en el versículo 15 que no tomaremos por delantera a los que duermen en el Señor. En la segunda venida de Cristo es el consuelo de nuestra pérdida de familiares y amigos, hermanos. La consolación, paz y tranquilidad en nuestros corazones. Porque a su venida, a la venida de Cristo, todos han de venir con él. Praise Jesus. Todos han de venir con él. Qué gloriosa reunión será ese día. La venida de nuestro Señor no es un deseo personal mío. No es un deseo personal del pastor. No es un deseo personal del predicador. No es un sueño en mi vida personal. Pero es una realidad. Es una realidad que ha de ocurrir de un momento a otro. Cristo viene y viene por su iglesia. Amados hermanos, qué gozo.
Imaginémonos, yo veré nuevamente a mi madre. Yo nuevamente veré a mi padre, nuevamente veré a mi tía, porque esa es la promesa que Dios me ha hecho. Que todos los que murieron en Cristo, Dios los trae con Jesús a su venida. ¡Wow! Hermanos, todos ellos resucitarán para esa gloriosa y bendecida reunión con el Señor. El rapto, hermanos. La palabra rapto es una idea expresada en la Biblia que seremos arrebatados donde al momento que Cristo apareciera en busca de su iglesia. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Wow, recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De acuerdo al versículo 17. En este evento, por pasar, seremos acompañados por nuestros seres queridos, los resucitados y los que estemos con vida, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor en las nubes y estar con Él para siempre. Dice la palabra que instantáneamente recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos perfectos diseñados para vivir en el reino de Dios. ¡Wow! Para vivir en el reino de los cielos. ¡Wow! Hermanos, esta mañana podríamos llegar a una conclusión. Por tanto, dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el versículo 18. Pablo escribió estas palabras para desafiar a los creyentes a consolarnos unos con los otros hasta el último momento, en la venida de Cristo. Es una buena razón para vivir el día de hoy y mañana, en espera de Cristo, en espera de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana, yo le doy gracias a Dios que logramos la oportunidad de traer este mensaje a cada uno de nosotros y alentarnos unos con los otros, que a la venida de Cristo veremos nuestros amigos, aquellos que murieron en Cristo. Veremos nuestros familiares, aquellos que murieron en Cristo. Por eso dice la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos en nuestra resurrección. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor para todos ustedes, hermanos, que no procederemos a los que durmieron en Jesús. Dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué momento tan glorioso, hermanos. Qué momento tan hermoso, lleno de gozo, de paz en nuestro corazón al ver nuevamente nuestros familiares, aquellos que fueron arrebatados por la muerte, pero que conocían a Jesús. God bless you.
en God Bless America. Tengan muy buen día.